estás enfrentando a una fractura y te preguntas qué tipo de placa o mejor dicho, qué función de placa utilizar, vamos a hablar un poco de las funciones de las placas en traumatología. Una placa no es simplemente un implante estático, es una herramienta biomecánica versátil cuyo rol es dictado por la técnica del cirujano. Exploraremos cuatro funciones primarias. Una de ellas es compresión, que como el nombre lo indica, lo que buscamos es comprimir ambos fragmentos. Generalmente se utiliza en fracturas simples transversas, en las cuales buscamos que los fragmentos estén lo más pegados posible para lograr una osteointegración primaria. El segundo es neutralización, en el que buscaremos utilizar un implante para cubrir una reducción primaria. En el tercero buscamos una contención. La placa funciona como un muro de contención, el cual va a evitar que nuestra fractura, que generalmente es articular, pueda colapsar por las fuerzas que se rigen sobre ella. Y el cuarto es el puenteo, en el que utilizamos una placa en función de puente. Va a distraer la fuerza entre la parte proximal y distal de la fractura, ayudándonos a que toda la conminución que existe en medio logre generar un callo óseo prominente para reparar nuestra fractura. La placa en función de compresión nos da una estabilidad absoluta. Actúa generando compresión axial en el foco de fractura para lograr una osteointegración primaria. Se utilizan tornillos que se cargan excéntricamente en una placa de compresión dinámica o placa bloqueada de compresión dinámica. Al apretar el tornillo, la cabeza se desliza por el orificio de deslizamiento de la placa, desplazando el fragmento óseo y comprimiendo la línea de fractura. Esto se utiliza generalmente en fracturas transversas simples, donde es posible reconstruir de forma anatómica la fractura. Requiere de una reconstrucción anatómica perfecta. La compresión interfragmentaria aumenta la fricción y la estabilidad entre los fragmentos. El objetivo es la osteointegración primaria sin formación de un callo externo prominente. Neutralización. Protege la fijación. Funciona como un guardaespaldas, protegiendo una fijación primaria de las fuerzas externas. Esta fijación primaria generalmente se hace con tornillos de compresión interfragmentaria, pero también se pueden utilizar cerclajes. La fijación interfragmentaria con tornillos genera compresión. La placa neutraliza las fuerzas de rotación, flexión y cizallamiento que podrían hacer fracasar a los tornillos. Generalmente se usa con fracturas que han sido reconstruidas previamente con tornillos o como con cerclajes, como fracturas oblicuas o en ala de mariposa. La placa de contención nos previene de un colapso. Sirve como un muro de contención, soportando fragmentos articulares y metafisiarios para prevenir el colapso bajo fuerzas de compresión axial. La placa se coloca para resistir directamente las fuerzas axiales que tienden a impactar o hundir los fragmentos de una fractura, especialmente en hueso metafisiario, que es más blando. La placa soporta la carga directamente. Esta generalmente se utiliza en fracturas metafisiarias, especialmente en aquellas que involucran una superficie articular donde el hueso es propenso al colapso. Es esencial para mantener la reducción y la congruencia de las superficies articulares. Hay que recordar que cuando tenemos una fractura articular, lo que buscamos es que esta fractura quede lo más anatómica posible y se genere la menor cantidad de callo óseo para que no haya lesión o molestia hacia la articulación. La placa está sujeta a una carga completa, actuando de modo de contención. A menudo los fragmentos intraarticulares se reparan primero con tornillos de compresión interfragmentaria antes de aplicar la placa de contención. Y la cuarta es el puente. En esta buscamos una estabilidad biológica. Actúa como un puente, manteniendo la longitud y la alineación del hueso sobre una zona de fractura compleja, permitiendo la curación biológica. Generalmente es en fracturas conminutas. La placa soporta toda la carga del miembro, puenteando una zona de fractura conminuta que no puede ser reconstruida anatómicamente. Esto proporciona una estabilidad
relativa que estimula la formación de callo óseo mediante una osteointegración secundaria. Generalmente se utiliza en fracturas diaficiarias con minutas no reducibles. Este tipo de configuración prioriza la biología del hematoma de la fractura sobre una reconstrucción anatómica precisa. Resulta en una curación ósea secundaria con formación de un callo prominente. Se puede combinar esta técnica con un clavo intramedular. Esta técnica es conocida como plate rod. La combinación de una placa puente con un clavo intramedular aumenta significativamente la resistencia a la fatiga. El clavo protege de las fuerzas de flexión, mientras que la placa nos protege de la compresión axial y la rotación. Esta es una tabla comparativa que nos ayudará a elegir la función correcta que necesitamos. En la placa de compresión, el objetivo principal es dar una estabilidad absoluta. La indicación típica es en fracturas simples transversas. El mecanismo biomecánico es una compresión axial en el foco de fractura y lo que buscamos es una osteointegración primaria. Las placas de neutralización tienen como objetivo principal proteger una fijación primaria. Está indicada en fracturas oblicuas que han sido reconstruidas ya sea con tornillos de compresión o con cerclajes. El mecanismo biomecánico es desviar las fuerzas de la fijación primaria y nos ayuda a dar una osteointegración primaria. Una placa de contención nos ayuda a prevenir el colapso articular. Está indicada en una fractura articular metafisiaria. El mecanismo biomecánico es resistir la carga axial directa y el tipo de curación es primaria. Las placas tipo puente tienen como objetivo principal dar estabilidad relativa y preservar la biología. La indicación típica es en fracturas con minutas no reducibles. El mecanismo biomecánico es soportar toda la carga puenteando el defecto y el tipo de curación es una curación secundaria con un callo óseo prominente. Este es un resumen de los principios fundamentales. La selección de la función de la placa depende del patrón de la fractura y el objetivo biomecánico deseado. La estabilidad absoluta nos da compresión, promueve la curación ósea primaria. La estabilidad relativa es un puente, promueve la curación ósea secundaria. Comprender las fuerzas que actúan sobre la fractura, compresión, flexión, cizallamiento, es clave para seleccionar y aplicar la función correcta de la placa.